Hola, buenas noches, ¿cómo están cada uno de ustedes? Bienvenidos a este módulo 13, variaciones en el proceso social. Me presento con ustedes, soy el maestro Marco Aurelio Rodríguez Guzmán, soy su asesor virtual en este módulo 13, que prácticamente ya estamos a la mitad de su bachillerato. Me da gusto estar compartiendo con ustedes más el campus que me tocó. Siempre es agradable determinar ciertos niveles. Y con compartir con ustedes me es grato porque porque sé que no es nada fácil, ¿sí? Por ello también he estudiado en línea y entre el trabajo, la escuela, los hijos, los nietos, la familia, todo lo demás se complica y no es nada sencillo, y eso es una de las características que valoro mucho en cada uno de ustedes. Y aparte que tengamos este buen fórum en este momento para poder llevar a cabo la sesión, ¿sí? Esperemos que sea amena. Entramos directamente con lo que es el módulo 13, que es la variación en procesos sociales. ¿Sí? Como ya empezaron a ver en el material y en los recursos que vemos en plataforma, pues no es otra cosa que la aplicación de las matemáticas en el ámbito social, ¿sí? Ahorita tenemos muchos factores y muchas características que hemos visto que están pasando a consecuencia de lo que es la pandemia que estamos atravesando. Espero que se encuentren cada uno de ustedes bien y sus familias también. Muchas gracias. Y que entender un poquito todo lo que está pasando y lo que nos dicen y lo que no nos dicen en las noticias. También vamos a entrar en ese meollo directamente, ¿sí? Vamos a comentar y vamos a ver qué es lo que nos están diciendo y de dónde salen los números que nos arrojan, ¿no? Día a día. Ahorita ya ha bajado un poco, pero anteriormente estábamos al pendiente, ¿no? Llevábamos una estadística diaria de cómo iba desarrollándose y qué era lo que se venía más adelante. ¿Ok? Entonces les voy a compartir el material que les preparé para que podamos, me dicen si se ve bien, por favor. Compartir pantalla. Vamos a ver dónde se ve. Ah, perfecto. Comenzar a compartir. Ok, me siento si se ve bien, si no se ve bien, ¿va? Por favor, aquí tenemos el chat. Ok, entonces, como ya les dije, el módulo 3 de variaciones en procesos sociales, mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez Guzmán. El propósito formativo: analizar procesos sociales relacionados con economía, población, mediante el uso de razonamientos matemáticos basados en la aplicación de ecuaciones o funciones lineales, logarítmicas o exponenciales, a fin que sean comprometidos e incentiven una actitud responsable y crítica con base en información confiable que oriente la toma de decisión en beneficio de sus condiciones de vida, así como de sus comunidades, regiones o país. ¿Sí? Esto es lo que queremos en este módulo, que ustedes vayan quedando claros, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos dirigidos, ¿sí? No se espanten con ecuaciones y funciones lineales, logarítmicas y exponenciales, ¿sí? Son cosas sencillas que obviamente no las aplicamos, las usamos, pero no las aplicamos como deberían de ser. Y hemos escuchado de ellas. Y en este momento, como muchas veces les digo a mis grupos, aquí vamos a ponerle nombre, perdón, vamos a ponerle nombre y apellido a lo que conocen ustedes, al día a día que estamos viviendo, ¿ok? Entonces, dentro de estas variaciones en procesos sociales, tenemos que partir directamente de la economía y la población, como vimos, lo estábamos mencionando, ¿sí? Me dicen que no se ve, confírmeme si se ve o no se ve, por favor. Nada más para que no alcancé a ver quién me dijo que no se veía. ¿Sí se ve? Ok. Por ahí apoyen a quien no se ve. ¿Quién era? Amanda. No alcanzo a ver quién era. Amada. Amada, ¿qué pasó? Por favor. A ver si tienes a alguien. Por ahí algo se movió. Por favor. Bueno, seguimos mientras que a ver si ya se
conecta. Muy bien, entonces seguimos. Las variaciones de procesos sociales como en la economía y en la población. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque estas son las bases que nos va a llevar a determinar cómo influye en nuestro proyecto de vida, ¿sí? Que normalmente no estamos acostumbrados a determinar y establecer ese proyecto de vida tan esencial que deberíamos de tener, ¿sí? Muchas veces lo dejamos al tiempo, como sucedan las cosas. Y ahorita que ustedes que ya están entrando en todo este proceso y ya van a la mitad de lo que es su bachillerato, se dan cuenta que es muy importante realizar ciertos objetivos y ciertos propósitos, no nada más de vida, ¿no? De trabajo, de familia, en lo personal, sí, como individuo. Entonces, aquí vamos a ver esos cálculos a través de ecuaciones funcionales que son algebraicas, pueden ser radicales, racionalistas o polinomiales, y los trascendentes que van más allá. La estructura social, vamos a ver el crecimiento demográfico, ¿sí? Que hoy en día lo estamos escuchando bastante dentro de lo que son todas las noticias, todo lo que vamos a tener. Tenemos el Producto Interno Bruto, que ya lo identifican, pero ahorita vamos a entrar un poquito en ello, y su distribución, la movilidad. La movilidad no es otra cosa que la migración que existe dentro y fuera del país, ¿ok? La producción y consumo, que aquí ya vamos a empezar. A partir de este momento, de este módulo, ya van a entrar poco a poco a la parte de los módulos de profesionalización, que es la parte de administrativa que se maneja a través de prepa en línea, ¿sí? Los últimos 3 módulos, si no me recuerdo, que también me han tocado tener esos módulos, van a eso, para cómo aplicarlo, todo lo que vieron y a través de cómo se desarrollan esos proyectos para poder tener esas cosas, ¿sí? Y también tenemos la proyección de ahorro, ¿sí? Lo que es ahorro, ingresos, egresos, ver los presupuestos, ver los bienes muebles e inmuebles, ver también los cálculos que podemos hacer y un factor importante, ¿no? Que se creen ustedes esa semillita del ahorro, ¿sí? Sé que vamos a decir 1000 cosas que no alcanza el sueldo, que tenemos muchos gastos, que tenemos que realizar. Pero a través de un buen presupuesto podemos determinar y establecer qué es lo que se puede realizar y qué es lo que se tiene que hacer para poder tener un buen presupuesto, ¿sí? Y poderlo seguir y tenerlo. Pero bueno, vamos a ver el primero, que que es la unidad 1, variación poblacional, impacto en mi vida cotidiana y dinámica de la población. ¿Ok? Y el propósito es comprender la dinámica de la población como un hecho social canalizado con modelos matemáticos, posibilita tener certidumbre sobre la información que se maneja y guía la toma de decisiones en el ámbito personal, promoviendo mejoras en su entorno inmediato y en su comunidad. ¿Ok? Vamos a ponerlas en palabras más entendibles, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Vamos a ver esto principalmente, ¿sí? Lo que son las funciones algebraicas, ¿sí? Lo que es los polinomios, los racionales, los radicales, los trascendentes, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, la distribución poblacional y cultural, movilidad, en el impacto entre esta movilidad que les decía, que es la migración, la familia y educación y grupo social, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver para ver para poder establecer los parámetros, y vamos a empezar directamente con las funciones lineales, ¿ok? Vamos a hablar de funciones lineales en la parte geométrica y algebraica, ¿sí? Al hablar de esta función hablamos de la parte polinómica, ¿sí? Que son de primer grado. ¿Qué es una polinómica? Son funciones que van a derivarse a través de fx y f de y, que la forma de leerse es f de y f de x, ¿sí? Vamos a ver qué significan estas literales y hacia dónde nos van a llevar para determinar esas funciones, ¿sí? Entonces, en una función lineal vamos a determinar una gráfica recta, que normalmente, por eso se llama lineal, porque lleva una secuencia directamente ascendente, ¿sí?
y la razón que son las variantes, que va a ser X y va a ser Y, ¿sí? Y su valor numérico que se llama pendiente de la recta. En relación es válida que en todas las rectas y entre cualquier par de puntos, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo a través de un ejemplo. Aquí tenemos, ¿sí? El ejemplo es, si X vale menos 4, sustituimos un f de X, ¿sí? Que va a ser f de X va a ser igual a 5X más 2. Esta es una ecuación lineal, porque tenemos una incógnita que vamos a buscar, ¿sí? Entonces, siempre nos van a dar esto, ¿sí? Tenemos una incógnita que va a ser X. Entonces, nada más vamos a sustituir el valor de X, que lo tenemos que es menos 4. Entonces, f de X se convierte en f menos 4. Va a ser igual a 5 por menos 4 más 2. 5 por 4, 20. Positivo por negativo da negativo más 2. Y f de X, que es f de menos 4, va a ser igual a menos 18. Y a partir de ahí determinamos los demás valores que nos van a llevar para determinar qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, de ahí iniciamos con menos 4 que nos arrojó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, hasta el valor que nosotros querramos determinar. Y la sustitución viene siendo el mismo valor, lo único que va a variar va a ser la X, que es lo que tenemos en el paréntesis, ¿sí? Aquí les puse lo que es primordialmente las leyes de los signos, ¿sí? Cuando estamos en la suma, ¿sí? Nos va a dar positivo más positivo, nos va a dar un valor mayor que este va a ser el positivo absoluto. Perdón, maestro, pero no está compartiendo pantalla, solamente lo estamos viendo a usted, pero no nos aparece el ejemplo que nos está mencionando. Les comenté si se veía. Déjenme ver qué pasa. A ver. Déjenme ver, compartir otra vez. A ver. Vamos a ver qué está pasando. Compartir pantalla. A ver, ¿ya se ve? Sí, pero no completo. Ahí sí ya se ve completo, maestro. Todo lo que explicó no lo vimos, nomás lo veíamos a usted, pero no estábamos viendo nada de lo que decía. Okay, muy bien. Yo no veo nada, nada más veo una mitad de la pantalla. A ver, díganme qué es lo que sí se ve y qué es lo que no se ve. A ver, ahí teóricamente se tiene que estar viendo bien. Sí, es correcto, yo sí veo la pantalla completa. Yo sí veo la pantalla completa, maestro. Ok, perfecto. Entonces yo regresamos. También, ya la veo completa. Perfecto. Avísenme, por favor, por eso les voy preguntando, porque yo no puedo ver las dos pantallas al mismo tiempo. Ok, gracias. Ok, bueno, regresamos. Yo también la veo completa. A partir del ejemplo, ¿les parece? Ok, aquí está el ejemplo que les estaba diciendo, a donde tenemos f de x y f de y. En el ejemplo es, si x vale menos 4, sustituimos en f de x es igual a 5x más 2. Este es la ecuación lineal con la que se va a trabajar, ¿sí? La que mencionábamos hace rato. Lineal, ¿por qué? Porque va en forma ascendente normalmente. ¿Ok? Entonces, tenemos el valor de x, que es una incógnita, pero nos están dando un valor determinado, que es menos 4. Entonces, f de x se convierte en f menos 4 igual a 5 menos 4 más 2. 5 por 4 menos 20 más 2. ¿Sí? Y tenemos menos 20 más 2, menos 18. ¿Ok? Y entonces, de ahí determinamos el siguiente valor. ¿Va? Lo sustituimos en la fórmula que tenemos, ¿sí? Que es la misma que tenemos acá arriba, y nada más vamos a cambiar el valor. Decíamos que era menos 4, después podemos tener menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 10, 20, hasta el número que nosotros querramos conseguir obtener directamente. ¿Ok? Entonces nada más se hace la operación directamente. 5 por 4, 20, queda negativo porque tenemos un signo negativo, más 2 es igual a menos 18. 5 por 3 son 15, menos 15 más 2 es igual a menos 13.
Y este valor que estamos encontrando va a ser Y, que es el que nos va a servir para graficar, ¿ok? Y les mencionaba que de este lado tenemos lo que son las leyes de los signos, ¿sí? A donde tenemos que positivo más positivo nos va a dar positivo, siempre del mayor. Negativo más negativo nos va a dar positivo, y positivo más negativo nos va a dar negativo, y negativo más positivo nos va a dar negativo. Si se dan cuenta, cuantos sean de los mismos valores que se tenga, se va a mantener el mismo valor. Acá abajo tenemos el de la multiplicación, el de la división. Positivo por positivo nos va a dar positivo. Positivo menos, positivo por negativo nos va a dar negativo. Negativo por positivo nos va a dar negativo. Y negativo por negativa nos va a dar positivo. En la división es lo mismo que en la multiplicación. Positivo entre positivo nos va a dar positivo. Positivo entre negativo nos va a dar negativo. Negativo entre positivo nos va a dar negativo. Y negativo entre negativo nos va a dar positivo. ¿Sí? Esto es lo que nos va a servir para estas operaciones. Aquí tenemos más 5 por menos 4 nos va a dar menos 28. Y acá abajo 5 positivo por 1 positivo nos va a dar 5. Más 2, 7. ¿Ok? Y aquí tenemos el valor de X, que es el que nosotros determinamos con la incógnita que nos arrojan, y el de Y, que es el que estamos encontrando a través de la fórmula. Este 18, SF menos 4 se convierte en Y. ¿Ok? 19 participantes en la llamada. Entonces, se puede identificar cuánto cambia X y cuánto cambia Y directamente. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que en la primera parte X va a cambiar menos 4 a menos 3, que es esta parte que tenemos, que es la misma que teníamos en el anterior ejemplo. Sí, es la misma tabla, nada más que cambiamos el orden. ¿Sí? Y aquí tenemos el negativo, ¿sí? A donde tenemos que tenemos el menos 18 a menos 13. Es el Y. Que esto es lo que nosotros encontramos. Y con este X y con este Y vamos a hacer la gráfica correspondiente para que se vea que es una ecuación lineal. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Partimos de que esa cantidad que tenemos, si vemos aquí, seguimos con la función f de x, 5x más 2. Ya tenemos x y ya tenemos y que encontramos, que encontramos y que tenemos. Perdón, maestro, compañero, cierren su micrófono porque se oye mucho ruido, por favor. Sí, lo comentamos al principio, chicos, por favor, ciérrenmelo para que todos escuchemos bien. ¿Ah? Entonces, tenemos aquí X y aquí tenemos Y. Perdón que me interrumpa, profesor, pero se oye mucho ruido y perritos y gritos. Entonces no sé si los compañeros puedan cerrar su micrófono. Ana Luisa, por favor, ciérrame tu micrófono, por favor. Ignacio, por favor. MR Green, también está abierto. Creo que nada más. ¿Quién tiene perritos, por favor? Que se están peleando. Guadalupe, por favor. Y nada más tiene que estar abierto el mío. Alicia, Ana Luisa, Ignacio, José, que ya no están en la llamada. Oye, MR Green, por favor. Nada más me faltas tú. ¿Va? Ya está. Creo que ya están todos. ¿Va? Profesor, no se escucha. Creo que cerró usted también su micrófono. No lo estamos escuchando, maestro. No hay nada ahora. Vamos a ver qué pasó. Micrófono. Ahí ya se escucha. Ahí ya lo escuchamos. ¿Ya? Ok. Sí. Ya. ¿Sí? ¿Ya? Ok.
La tecnología nos traiciona. Algunas veces. Ok, va. Entonces, lo que les decía, esta es la ecuación que vamos a, una de las ecuaciones que vamos a estar utilizando en la primera actividad. Y esta es la gráfica que me tienen que realizar, ¿sí? En material de apoyo les voy a pasar por ahí un PDF de cómo se hacen las gráficas a través de Excel, que es lo que vamos a estar utilizando para las entregas de estas semanas. Y vamos a ir viendo, ¿ok? ¿Qué son las funciones trascendentes? Las funciones trascendentes son de tres tipos: trigonométricas, logarítmicas y exponenciales, ¿sí? Vamos a verlas y no vamos a profundizar mucho, pero es importante que la conozcan, ¿sí? Porque posteriormente las van a utilizar en otro módulo, ¿sí? Su aplicación en la vida cotidiana se observa en áreas como la física para determinar el enfriamiento de temperatura de un cuerpo, en el crecimiento exponencial para elaborar proyecciones de población en una entidad, que es la logarítmica o exponencial, y es la que vamos a utilizar también, y eso, si no mal recuerdo, viene en la actividad 2, ¿ok? ¿Y cuáles son las funciones que vamos a ver? Son estas, ¿sí? La parte trigonométrica es f de x es igual a seno por x, ¿sí? Logarítmica es f de x es igual al logaritmo de a la x, y la exponencial es f de x es igual a la x. No se preocupen, no vamos a hacerlo a lápiz, a mano, ¿sí? Les voy a pasar también un PDF de cómo se utiliza la calculadora científica, ¿sí? Para que ustedes obtengan, nada más metan los datos y obtengan el resultado, ¿sí? Pero es importante que sepan el procedimiento y ahorita lo vamos a determinar, ¿ok? Entonces, en una función trascendente, como las que ya vimos anteriormente, la variable independiente figura como exponente, índice de la raíz, o bien está afectada del signo logarítmico o de cualquier de los signos que emplea la trigonometría. Se refiere a una función que no satisface una ecuación polinómica, cuyos coeficientes sean a su vez polinomios, tal y como se puede observar en la imagen anterior, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de polinomios es cuando tenemos varias funciones que van a integrar a una misma, ¿sí? Y entonces aquí vamos a determinar estas funciones. Y por eso les comparto este recuadro, ¿sí? En donde tenemos las funciones determinantes que nos van a dar esta... Oye, a ver, chicos, ¿qué tanto me preguntan en el... ¿Se escucha muy bajo? O súbanle a su micrófono también, por favor, yo lo tengo en lo alto. Yo lo escucho muy bien. Es su computadora, entonces. Sí voy a dejar grabada la sesión, les comenté desde el principio, está grabada, y al final, mañana la subo temprano para que la tengan el link y la puedan seguir viendo más adelante y más despacio si gustan. ¿Ok? También escucho muy bien, maestra. Ok, gracias. Vamos a seguir entonces, para que no se nos vaya el tiempo, porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo. Perfecto. ¿Ok? Entonces, tenemos los tipos de funciones trascendentes, que hablamos de las trigonométricas, que es la función de f de x de seno de x, f de x coseno de x, funciones f de x tangente de x. La logarítmica, ¿sí? No es otra cosa que un logaritmo es cuando se lleva una base 100. ¿Ok? Y cuando tenemos f de x es igual al logaritmo de x. Y las exponenciales, f de x es igual a AB por A más, A elevado a la A más las D, ¿sí? Esto es importante que lo conozcan y los tengan consciente. No lo vamos a utilizar tan profundamente porque es referenciada, ¿sí? Nada más vamos a ocupar las principales, ¿sí? Entonces, dentro de estas funciones trigonométricas, vamos a tener las funciones logarítmicas y las exponenciales. Y aquí nos van a determinar los valores. Estas literales que nos da a dar a través de las exponenciales o logarítmicas son las que tienen en sus calculadoras científicas, ¿sí? En las cuales la van a encontrar. Déjenme, les muestro una. Espero que tengan ustedes su calculadora. Y son estas partes que vamos a encontrar en una calculadora científica, ¿sí? Que tenemos f de x, que va a ser e elevado a la x, ¿sí? Que va a ser una exponencial. 2 elevado a la x, ¿sí? 10 elevado a la x, y la logarítmica a, ¿sí? Elevada a la x.
logaritma, in y sen son base 100, ¿sí? Y lo tenemos también en estas partes de las funciones, log, in, ¿sí? X cuadrada y este ángulo formado hacia abajo, también nos determinan esos exponenciales que vamos a tener. Les vuelvo a repetir, les voy a dejar un PDF donde vean esas funciones. ¿Ok? Y las trigonométricas, a diferencia de las lineales que decíamos que parte de un número y va hacia arriba, en este caso, f de x de seno va a tener una curva, ¿sí? Por eso se llama exponenciales, porque puede ir variando como esta, en un zigzag, o puede ir hacia la parte empezando en ceros y proyectándose en forma, como dice, exponencial, ¿no? Elevado de acuerdo a la base que se tenga en ese momento, ¿ok? Aquí tenemos otra función logarítmica, ¿sí? Que nos va a determinar, que era lo que les comentaba. Puede empezar en un negativo, que tenemos el -4, y ir incrementando de acuerdo a la fórmula que nos presenten una ecuación lineal logarítmica que nos van a determinar, ¿sí? No se espanten, esas no las vamos a ver muy profundas, pero esta sí, ¿sí? Es la exponencial, se basa en el número reales positivos, la función que a cada número real x le corresponde en una función a la x. Se lleva una función exponencial de base y exponente. Este símbolo representa elevación de x, que va a ser la incógnita, y ya se convierte en la base, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, que es x, ¿sí? Y recordemos que la tenemos en esta parte. Y al realizar la operación tenemos estos valores de 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, que son los valores que nos va a dar de y, que son estos, ¿sí? Recordemos que este es x y este es y, a donde tenemos aquí el valor desde -3, -4, ¿sí? -2, -1, y se grafica en forma exponencial, porque siempre va a ir incrementando porque está elevado ese valor a una incógnita, ¿sí? La lineal, lo decíamos, sigue una línea recta, como lo dice la palabra lineal, ¿ok? Entonces, las funciones exponenciales, para que quede un poquito más claro, siempre va a estar compuesta por una base, que en este caso va a ser la letra b, ¿sí? Una x, que es la variable independiente, que se conoce como el exponente, el que tenemos aquí arribita, ¿sí? Y una k, que es una literal, que siempre representa una constante, ¿sí? Que en este caso la constante va a ser a más b a la x, a donde tenemos desde el momento que vemos una literal en la parte de arriba tiene una x, en ese momento identificamos que va a ser una función exponencial, porque está elevada. Y tenemos una f de x que va a ser igual a más b por k a la b, la k por la x, ¿sí? Entonces, estas funciones las vamos a reducir, y esa función se llama de Euler, ¿sí? Que es una función exponencial, que va a ser y es igual a e a la x. Y dentro de las calculadoras que tenemos, vamos a tener el valor de e o vamos a tener el valor de elevación. Entonces, se le va a llamar y es igual a la e de Euler. ¿Por qué? Porque es esto explicado, ¿sí? Y la fórmula que vamos a ocupar es esta. Y es igual a e a la x, donde e es un valor predeterminado que ya se tiene por la función de Euler. Y el valor es 2.718281828459, ¿sí? Muchos le expresan como 2.71. Si nosotros la metemos en la calculadora va a tomar toda esta cantidad, ¿sí? Y para nuestra actividad la vamos a tomar con 2.71, ¿ok? Entonces el valor de E va a ser 2.71, ¿elevado a qué? A la incógnita que nos esté solicitando directamente el ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí? Sé que es un poquito complicado y un poquito enredado. ¿Sí, Socorro? No pongas esa carita de que no le entendí nada. ¿Sí? Les tengo que decir de dónde surgen las cosas. Fácilmente yo les podría decir, y es igual a e a la x. Pero ¿de dónde surge
de E es una función que vamos a tener por Euler, que ya tenemos un predeterminado al reducir todo ese valor, ¿sí? Cuanto ustedes ya vayan directamente a ver la parte de la física, ustedes ya no van a determinar y tener ese valor de E, sino van a tener directamente el 2.71, ¿sí? Y cuando ustedes lo introduzcan dentro de la calculadora, ¿sí? Que lo tenemos en cada una de ustedes como E a la X, depende de qué tipo de calculadora lo tengan, ya no van a tener que poner esa cantidad, nada más van a poner E, va a aparecer luego el logaritmo y van a poner el valor que tienen para esa X que están buscando. ¿Sí? No se me preocupen. Disculpe, maestro, ¿podemos utilizar calculadora científica de Google o tiene que ser una de esa calculadora como la de usted? Cualquiera de las calculadoras son igual. Unas traen más, otras vienen más sofisticadas porque traen ya para graficar, ya para ingenieros y todo lo demás. Las que vienen más sofisticadas con unas pantallas grandes. ¿Sí? Estas son las básicas científicas que se tienen. Pero esta es la parte científica, si lo alcanzan a ver. Todo esto... Maestro, disculpe. Todas vienen igual. Disculpe, yo no alcanzo a ver la calculadora y estoy viendo la pantalla a la mitad. No te preocupes, les comento otra vez. Les voy a compartir un PDF donde está cómo usar las calculadoras y todas lo que significan todas las literales. Para que ustedes sepan sacarlas. Porque unas vienen en blanco, otras en amarillo, otras en rojitas. Maestro, la pantalla se puso otra vez, la mitad está con una pantalla negra, no se ve completa. Sí, no me acuerdo, creo que es Geo. Ahorita les regresamos porque estoy explicando de esa parte. ¿Ok? ¿Seguimos? Gracias. ¿Les parece? Gracias. Ahorita vamos a ir entrando ya directamente. Lo cambio porque veo para verlos a ustedes y ver sus comentarios en el chat, ¿sale? Ahorita regreso. Seguimos con las funciones exponenciales. ¿Sale? Entonces, después de determinar esas funciones, para graficar necesitamos pasos. La primera es la tabulación, ¿sí? Es identificarlo. Seguimos con el mismo ejemplo de f de x con el valor de menos 4, ¿ok? Entonces, ahora ya para realizar todo esto, encontrar el valor de y, ya tenemos e de Euler, ¿sí? Elevado a la x. ¿X cuánto vale? Menos 4, ¿sí? Entonces tenemos 2.71 menos elevado a la menos 4. Si lo metemos en la calculadora nos va a dar que y es igual a 0.01854. ¿Sí? Nada más sustituimos, ¿sí nos dimos cuenta? ¿Por qué? Porque ahorita estamos en una ecuación exponencial elevada al valor de x que es menos 4. ¿Sí? Se me tienen que fijar muy bien qué es lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos va a decir, quiero una ecuación lineal, quiero una ecuación funcional. Si quieres una ecuación lineal, vamos a utilizar f de x 5x más 2, por decir. Ahí nos va a presentar en el ejemplo. Si nos dice que va a ser exponencial, entonces nos va a decir que va a ser elevado o va a estar exponencialmente representado x igual a menos 4. Entonces utilizamos esta fórmula. ¿Sí? Y tenemos esto, ya para graficar. Tenemos el valor de x que nos dijo que era menos 4 y la agregamos en cada una de ellas para obtenerla. ¿Sí? Ahora, en la operación que vamos a involucrar tenemos e, menos 4 y menos 13, menos 2. Tenemos ya el valor de cada uno. En la x, que es la parte exponencial, tenemos cada uno de los valores de x, que es este caso. ¿Para qué? Para encontrar y. Al meterla en la calculadora nos va a arrojar estas cantidades. Y si se dan cuenta, va de menor a mayor, porque es una ecuación exponencial. Nuestra curva va a ir hacia arriba, nunca va a ir recta como la ecuación lineal funcional. ¿Va? Y entonces, en las funciones exponenciales, cuando x es negativa, los valores de y son muy pequeños. En los valores de y, cuanto van creciendo conforme x crece, pero poco a poco despacio. Cuando x es igual a 0, el valor de y es 1. Cuando x es positivo, los valores de y son cada vez más grandes y crecen muy rápido. Los valores de y son siempre positivos. ¿Sí? Estas son lógicas que se van a encontrar dentro de las funciones exponenciales. ¿Qué nos va a dar una gráfica como este? ¿Sí? Lo que decía anteriormente. Cuando va siendo negativo, se va haciendo el valor muy, muy, muy pequeño, casi llegando a 0.
¿sí? Y como va creciendo y se vuelve positivo el valor de X que vamos a ir logrando, va a ir incrementando en forma grande, vaya la redundancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Y va a ser positiva y acá de este lado va a ser negativa. Recordemos que en el cuadrante, que este es X, este es Y, este va a ser negativo y este va a ser negativo. Y este va a ser positivo y en la parte de abajo va a ir el negativo. Entonces de ahí vamos a determinar los determinantes. Con este ejemplo se los dejé también porque me parece muy importante, ¿no? Cuando nos hablan del crecimiento poblacional y lo comparan con el crecimiento poblacional de estos conejos, ¿sí? Supongamos que tenemos un macho y una hembra, ¿sí? Y que producen 4 crías, 2 machos y 2 hembras, y que a su vez producen 8, ¿sí? Si continúa esta tasa en aumento, la próxima generación producirá 16 conejos, la próxima 32, la próxima 64 y así sucesivamente, ¿sí? Y aquí tenemos la exponencial que viene siendo Y, pero como ya tenemos el valor que va a tener de 2 hembras o 2 machos, ya tenemos, vamos a cambiar a E por 2, ¿sí? Y la elevación va a ser X, ¿sí? Y si seguimos en ese exponencial, vamos a determinar también que aquí tenemos un factor nuevo, que va a ser el tiempo. Y tenemos también que C, que va a ser nuestra incógnita, en este caso que vamos a hablar de conejos, la cambiamos de Y, es lo mismo, Y por C, que es conejo. Tenemos 2, que son los 2 conejos con los que iniciamos, y T, el tiempo cada vez cuántos conejos van a tener paulatinamente. Entonces, para tabulado tenemos que X tenemos 1, ¿sí? En la primera cruza de conejos vamos a tener 2, el hembra y la macho. En la segunda cruza ellos van a tener 4, porque a esos dos va a tener 2 hembras y 2 machos, que son los 4. Y así sucesivamente para llegar a tener el 10, que serían 1024. Y si se dan cuenta, este valor va desde X y Y va de X, que va del 1 al 10, que es esto, y el valor va de 2 a 1024, que va a ir creciendo y va a ir creciendo. Si buscamos el valor de X20, va a crecer aún más paulatinamente. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Aquí terminamos con lo que es la parte exponencial, que es la que vamos a utilizar un poco más. Después viene la parte logarítmica, ¿sí? La logarítmica, que es la base 10 que les estoy comentando, que la vamos a encontrar como logaritmo 10 a la X, o que es lo mismo, logaritmo de X, ¿sí? Y también tenemos logaritmo base E, que suele ser llamada también como logaritmo neperiano, ¿sí? Que es la de Euler, que aquí se dan cuenta, ya cambiamos la base 10 por la base 2.71 elevada a la X, pero ahora va a ser el IN, ¿sí? Ya no va a ser logarítmico, se va a llamar IN de X, ¿sí? Y esto nos va a permitir utilizar estas variables a diferencia de lo que es la E, ¿sí? Aquí tenemos las propiedades de los logaritmos. No se me espante. Está muy claro, ¿sí? No la vamos a utilizar todas, pero es necesario que las sepan que se van a determinar, ¿sí? Logaritmo de A a la A es igual a 1. Logaritmo de A a la 1, si se dan cuenta, va cambiando la A. Va a depender del ejercicio o la incógnita que se tenga. Pero siempre va a ser en relación a lo que te dé el ejemplo en ese momento. Te puede decir el ejercicio, encuentra la incógnita de Z, ¿sí? Que tiene un valor de 3. Entonces aquí sería logaritmo de Z a la Z. No hay ningún tipo de problema, ¿ok? Logaritmo de A a la M por N, a la cual no podemos sacarla conjuntamente y tenemos que sacar primero logaritmo de M más el logaritmo de N, ¿sí? Cuando se hace una división de logaritmo, se tiene que restar logaritmo de M menos logaritmo de N. Después tenemos logaritmo de B elevado a una potencia, que es la exponente. Entonces se saca el exponente y se multiplica por logaritmo de B, ¿sí? Y después tenemos logaritmo de A elevado a raíz de N de B, ¿sí? Como N es la incógnita y la vamos a quitar de una raíz cuadrada,
al despejar nos va a dejar 1n por logaritmo de a la b, ¿sí? Quítenme esa cara, no vamos a utilizar estas fórmulas, nada más son informativas para que sepan de dónde vamos a obtener esos datos, ¿ok? ¿Sí? Siempre tenemos que saber de dónde surgen para que cuando veamos un ejemplo sepamos qué es lo que está pasando, ¿ok? ¿Qué es lo que nos va a dar? Déjenme hacer un poquito más grande esto para que se vea un poco mejor. Ahí creo que se ve un poquito mejor. ¿Estamos? Entonces, para graficar estos valores, tenemos los valores de x, que es del 0 a la 1, ¿sí? Y tenemos el logaritmo. Nosotros nada más tendríamos que meter punto menos 1, logaritmo, y nos va a dar menos 1. Y así sucesivamente en cada uno de los valores, ¿sí? Para sacar los valores de x mayores de 1, ¿sí? Tenemos de 1 al 9. Si se dan cuenta, los valores que nos van a dar van a ser positivos, ¿sí? Y no se van a parecer a estos porque estos son menores de 0 y 1, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a dar? Es esto lo que les comentaba, que entre más negativos tengamos, se va a acercar al 0 y la distancia va a ser muy corta, pero ya rebasando el valor positivo, se va a ir incrementando y también se va a ir convirtiendo, a diferencia del exponencial, en más corto, ¿sí? Empezamos largo, y vamos a ir reduciendo, hasta que ya no crezca prácticamente nada, ¿sí? Dirán, ¿esto dónde lo voy a aplicar o dónde se aplica? En las computadoras, en los celulares, en las aplicaciones. Con esto es lo que se lee, ¿sí? Es el idioma de las computadoras, ¿sí? Son los famosos logaritmos para que tú puedas realizar ciertas actividades dentro de las computadoras, ¿sí? Y la gráfica logarítmica quedaría de esta manera, lo que les decía, ¿no? Crecimiento rápido, crecimiento lento, como se va creciendo. Si se dan cuenta, aquí ya rebasa del 10 y su crecimiento casi viene siendo nulo, va siendo muy despacito, ¿ok? Entonces, en la gráfica se observa que hay curvas para valores menores o igual a 0, puesto que por definición la base del logaritmo no puede ser 0 o ningún número negativo, ¿ok? Aquí, nunca en el logaritmo va a pasar por 0, ¿sí? En el logaritmo, porque el logaritmo, al hacer logaritmo de 0, te va a dar 1, la unidad, y empezamos en estas dos. Nunca va a haber 0. ¿Ok? A diferencia del exponencial, que sí puede pasar por 0, y la lineal, que también puede pasar por 0. ¿Ok? Y aquí está lo que sí vamos a ocupar, ¿sale? Vayan ahí anotando cuáles son las fórmulas que sí vamos a ocupar y cuáles son las que no vamos a ocupar, y vamos a empezar en ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas vamos a solucionar problemas, ¿sí? Han escuchado el famoso carbono 14, que se dice, que es un análisis que se le hace a los huesos humanos para identificar la edad que tienen esos huesos, ¿sí? Se usa mucho en la antropología, ¿sí? Y también en la excavación se me fue el nombre, de los dinosaurios, ¿sí? El carbono 14, que se conoce como 14C, es un isótopo radioactivo del carbono, presente en todos los materiales orgánicos, por lo que se emplea para la datación de especímenes orgánicos. El método de datación del carbono menos 14 es la técnica basada en el isótopo más fiable para conocer la edad de muestras orgánicas de menos de 45.000 años, y se basa en la ley de decaimiento exponencial de los isótopos radioactivos. Esta técnica posibilita determinar la edad de algún material orgánico, ¿sí? Con base con la siguiente exposición matemática, representa un comportamiento exponencial de decaimiento con las mencionados en el apartado anterior, ¿sí? Donde tenemos C, que va a ser igual a C origen, a E de Euler, elevado a la menos 0,001237,8 del tiempo, ¿sí? Esta es la fórmula para encontrar la edad de los dinosaurios, ¿sí? De alguien que haya fallecido y encontraron unos restos, ahí es lo que vamos a determinar,
¿sí? Donde C0 representa la cantidad actual del carbono del 14C, que es el carbono de la atmósfera. Es el origen de donde surge, ¿sí? Y el C es el porcentaje de 14C, que representa el fósil, ¿sí? Y el número menos .0012378 se refiere al factor en cada periodo que reduce la cantidad de 14C, que es el decaimiento, cómo se va desgastando el hueso, ¿sí? En general, esta expresión permite calcular la cantidad de 14C de un material orgánico de cualquier momento, pues la expresión proviene de las variables, precisamente que es el fundamental, el tiempo, ¿sí? Entonces, de ahí surgimos todas estas funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, de aquí empezamos a ver, ¿por qué se llaman funciones trigonométricas? Porque provienen de un triángulo rectángulo, porque tenemos los tres lados, uno que es un ángulo recto de 90 grados y que nos va a determinar establecer esos porcentajes, ¿sí? Entonces, dentro de estas partes, voy a no lo tienen en la plataforma para que quede un poquito, ¿sí? Trigonométrica es porque tenemos un cateto opuesto, una hipotenusa y un cateto adyacente. Este es el ángulo de 90 grados. Y de aquí salen lo que veíamos hace rato, seno de X, seno de X, seno de X, ¿sí? Donde viene a ser este ángulo el que vamos a encontrar, y estas son sus funciones. Aquí tenemos lo que veíamos hace rato, y es igual a seno de X, y es igual a coseno de X, y y es igual a la tangente de X, ¿sí? Esto es lo que vamos a determinar. No lo vamos a utilizar en este momento, ¿sí? En estos ejercicios, pero es importante que lo sepan. Y ahora, ¿cómo vamos a usar estas características trigonométricas y exponenciales en el crecimiento de la población? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a determinar, ahorita ¿en qué lo estamos utilizando este crecimiento de la población? Principalmente en la parte de salud, ¿sí? Si hablamos directamente en esta problemática, ¿cómo vamos viendo cómo exponencialmente van siendo los contagios y cómo exponencialmente se van dando los fallecimientos por la enfermedad? ¿Sí? ¿En cuál lo podemos determinar también? En la educación, en la analfabetización, ¿sí? Todos los problemas sociales los podemos determinar a través de este crecimiento demográfico, ¿no? En los perros callejeros también se sacan esas ecuaciones para encontrar la problemática de esos grupos vulnerables, ¿ok? Entonces, el crecimiento demográfico de la variación va a depender directamente de las funciones que vamos a determinar en este cambio, ¿sí? Directamente, ¿qué? En las herramientas y conocimientos que nos van a permitir ver estas variaciones de fenómenos sociales, ya sean naturales, económicos, físicos, químicos, etc., ¿sí? ¿Qué nos van a determinar? Que nos van a establecer la posibilidad de realizar prácticas de predicción y anticipación de comportamientos que ayuden a la toma de decisiones, ¿ok? Crecimiento demográfico, ¿sí? En cambio de la población en un determinado plazo puede ser cuantificado a través de la medición del tiempo y el número de individuos de la población, ¿sí? ¿Cuántos gente va creciendo? Y tenemos aquí un crecimiento demográfico en otros países en el periodo del 2000 al 2017, ¿sí? Todo lo que les acabo de comentar lo reducimos en esto. Esta es la otra fórmula que vamos a utilizar para el ejemplo del crecimiento poblacional, que es la actividad 2, ¿sí? Que es el crecimiento total o global de la población. A donde tenemos CT, que es el crecimiento total o global que queremos encontrar, igual a la población, ¿sí? Al tiempo final del análisis, ¿sí? Menos la población 0, que es la población al inicio del análisis. Y vamos a encontrar R, que es la tasa de crecimiento poblacional, ¿sí? No la vemos aquí, pero la tenemos que encontrar para utilizarla. Y R, ¿sí? Que es la tasa de crecimiento, lo vamos a encontrar. El P, la población del tiempo menos población origen entre población origen, ¿sí? Y el resultado que tengamos aquí va a ser en porcentaje, ¿sí? Y siempre que tengamos ese valor al final, lo tenemos que multiplicar por 100 para crearlo en porcentaje,
¿Estamos de acuerdo? A ver, nos regresamos tantito para preguntar. ¿Sí? Voy a pasar a la... ¿Estamos de acuerdo con estas fórmulas? Sí. ¿Sí? Son sencillas. Les estoy haciendo hincapié en qué fórmulas vamos a utilizar en cada uno de los ejercicios. ¿Va? Aquí no hay tanto problema. ¿Va? Me regreso tantito para que la vean. Tenemos CT, que es el crecimiento total o global, que va a ser igual a la población al final del tiempo, ¿sí? Del análisis que nosotros querramos. Depende de la problemática que nos pida. Menos la población al inicio, ¿sí? ¿Cuál es la población al inicio? Que en 2015 la población en México era de 1.140.325, ¿sí? Por decir una cantidad. Ahí es a lo que vamos a determinar, ok, Magdalena, y vamos a encontrar ese valor, ok. Y después tenemos R. R es la tasa de crecimiento. Siempre que hablemos en matemáticas de tasas, estamos hablando de porcentajes, ¿sí? Entonces tenemos el PT, que es el tiempo, menos el P origen o inicio, entre P origen, ¿sí? Y entonces, como es un porcentaje, lo tenemos que multiplicar por 100, ¿ok? Entonces, la expresión que vamos a utilizar, que son otras de las que vamos a ir viendo, es la expresión P1 es igual a R, que es la tasa de crecimiento, por P0 más PO. Aguas aquí. Primero tienen que hacer R por P y de lo que obtengan más PO. ¿Sale? Puede expresarse también como P1, que es igual a P0 por 1 más R. La fórmula que vamos a utilizar es esta. ¿Sí? P1 es igual a P0, que es el origen, por 1 más R. Aquí estamos hablando de una expresión exponencial. ¿Ok? Y también, si queremos predecir cantidades de dos periodos posteriores, podemos utilizar el P2, que vamos a hablar el P1, que ya encontramos acá, lo sustituimos el valor que se tiene acá, lo sustituimos y lo tenemos. Y así lo podemos hacer cuantas veces nos estén solicitando en el ejercicio. ¿Ok? La expresión general para la cantidad T de periodos que estaría para dar se va a determinar con este valor, que es otra de las fórmulas que tenemos. ¿Sí? PT, que es el origen, cuanto nos estén pidiendo el origen, perdón, el tiempo, ¿sí? Que vamos a analizar, que va a ser igual a P origen, 1 más R, que es la tasa de crecimiento, elevado a la T. T es tiempo, ¿sí? En los próximos 5 años, en los próximos 10 años, entonces el valor de T sería 10, 5, 20, dependiendo del ejemplo que nos van a determinar. ¿Va? La curva lógica que vamos a tener, la curva lógica va a ir en tiempo, incrementando geométricamente, incremento aritméticamente de crecimiento del porcentaje de incremento. Esta se los voy a poner muy clara en la... creo que todos estamos conscientes de las cantidades y las gráficas que nos presenta el gobierno de la enfermedad, que siempre estuvieron esperando el pico más alto para empezar en el declive. Es esto, se saca a través de estas fórmulas, cómo el virus se va reproduciendo y si una persona está enferma y a su alrededor se está calculando en México que están entre 6 y 7 personas en contacto con él, se incrementa exponencialmente, ¿sí? Por eso sacan esas proyecciones y esos cálculos que se esperan que se vaya a terminar la enfermedad, es por esta gráfica, ¿sí? Con valores reales que nos vamos obteniendo día a día, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? Regreso para verlos. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Ahorita ya vamos a llegar a las actividades para que les explique bien cuál es la que vamos a utilizar y cuál es la que vamos a llevar, ¿va? Para que podamos ya aterrizar todo esto que tenemos de recursos, que se los trato de dar muy digerible, ¿sí? Ya en la universidad, en la ingeniería, todo esto en un tema es un semestre, ¿sí? Para que tengan una idea. Hablar de logaritmos, hablar de exponenciales, de ecuaciones diferenciales, todo eso nos trae un montón de información posteriores. Pero ahorita lo que queremos es que ustedes entiendan y comprendan cómo la vamos a aplicar directamente en lo que tenemos. ¿Sale? Ahora, entramos en el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto?
Es el conjunto de bienes y servicios producidos durante un determinado tiempo, que normalmente es un año, ¿sí? Y esto se da de acuerdo a lo que nosotros producimos en el sector primario, secundario y terciario. El sector primario son todas las empresas que son extractoras de recursos naturales: pesca, agricultura, ganadería, minería, ¿sí? Maestro, disculpe, no se ve la imagen. ¿No se alcanza a ver bien? No, no se alcanza a ver la presentación, La tabla. lo que está explicando. Perdón. Sí, Disculpe. no está bien, está bien. No alcanzo a ver quién es, pero vamos a cambiarle un poquito de color para ver si alcanzamos a ver mejor. Creo que ahí se ve mejor. ¿Sí? Le hice un poquito más grande. Creo que el color se ve un poquito borroso. Sí, pero creo que sí se alcanza a ver, ¿no? Sí, sí, gracias. Ok, entonces el sector primario ya dijimos que es la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la minería, ¿sí? En el sector secundario ya hablamos de que estos recursos naturales que se extraen van a recibir una transformación y es la industria, ¿sí? Todo lo que haga una transformación de un recurso natural es el sector secundario. Y el terciario es el servicio. ¿Cuáles son los servicios? El teléfono, las finanzas, los bancos, las escuelas, los hospitales, los hoteles, los servicios públicos, la cultura, el agua, la luz, el teléfono. Todo eso es lo que normalmente utilizamos para decir si México creció o no creció. Y no porque se determine en México, sino en todo el mundo, ¿sí? Vamos a hablar del sexenio pasado, ¿sí? Bueno, vamos a determinar. La ONU determina que los países del tercer mundo, como nosotros, por lo menos tienen que crecer anualmente un 6%, ¿sí? En su economía, a través de estos tres, ¿sí? Empresas que tenemos, tipos de empresas. El sexenio pasado alcanzamos un récord que fueron 3.6% de crecimiento, ¿sí? La mitad y un poquito más tuvimos de crecimiento económico dentro de lo que fue el país. El año pasado, al cerrar en diciembre, teníamos un crecimiento del 0.2%. Prácticamente no crecimos nada en el año pasado, ¿sí? Ya se venía un problema económico fuerte para el país. Ahora que empezamos con la pandemia y todo lo que traemos, hasta ahorita, en el mes de julio, si no mal recuerdo, traíamos un Producto Interno Bruto de menos 12%, negativo, que estábamos perdiendo. Se calcula que para diciembre vamos a llegar a un Producto Interno Bruto de menos 25%. ¿Sí? Menos 25 más el 3 que teníamos que, perdón, más el 6 que teníamos que crecer, estamos decreciendo un 31% en el país. ¿Sí? Es una cantidad enorme en números, ¿sí? Es la economía que estamos teniendo por todos los cambios que hemos tenido y por la enfermedad que estamos teniendo, ¿sí? Pero por eso les digo que aquí ya es ver más a fondo de dónde surgen los números que nos dicen, ¿no? Que nos pueden decir en un informe de que estamos creciendo, vamos bien, no tenemos delincuencia, sí, pero enséñame los números, ¿sí? Y los números son los que nos van a determinar. Y aquí tenemos una gráfica de los números. Tenemos algunas décadas, ¿no? Del 50, 60, 70, 80 y el 85. ¿Cómo iban creciendo cada uno de los sectores primarios? ¿Sí? La minería, la electricidad, la construcción, la industria manufacturera, que es la de transformación, la verde, servicios y comercios, que es lo que más tenemos en México y crece bastante, ¿sí? ¿Y cómo va a ir creciendo este Producto Interno Bruto y cómo nos va a pegar en nuestros sectores primarios, secundarios y terciarios? Vamos a hablar, y la plataforma nos habla que hablemos de la educación y de la salud, por obvias razones por lo que estamos pasando, ¿no? ¿Cómo nos va a pegar en la educación y en la salud este decrecimiento económico que vamos a tener por todos los factores que tenemos, ¿sí? Por el gobierno, por las políticas, por Estados Unidos, por el Tratado de Libre Comercio, por los sectores primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? Por la enfermedad que tenemos aún vigente dentro de lo que es el país y todavía todo lo que le falta.
nos interesa saber este Producto Interno Bruto, ¿no? En un panorama de la educación en México, donde se expone que el gasto nacional en educación, por ejemplo, en el 2016, México destinó 2.7% del Producto Interno Bruto, ¿sí?, a la educación. Estados Unidos invierte en educación arriba del 12% del Producto Interno Bruto. Y México escasamente en el 2.7%. ¿Sí? Para que nos demos una idea de cómo estamos en los números. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Gasto federal de la educación, el gasto estatal de educación, el gasto municipal de educación y el gasto privado estimado en educación. Esta es la fórmula que utiliza el gobierno para determinar el Producto Interno Bruto que va a ir directamente a la educación. ¿Sí? Y de ahí tenemos todo lo que se va viendo y todo lo que se va determinando para determinables. ¿Sale? A ver, díganme si se ve, porque me están diciendo que no se ve. ¿Sí se está viendo? Sí, se me hace que porque cambié la tapa. Ok, seguimos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a determinar directamente con esto. ¿Sí? Me dicen que no se ve. ¿Sí se está viendo? Sí, maestro, sí se ve. Sí, cuidado, chicos, chequen la aplicación. Yo también la veo. Ajá, puede ser también, refresquen la Escape, pueden darle F5 y volver a entrar a la de esta, porque por el internet lento a veces también se llega a hacer. Yo no estoy viendo nada, maestro. ¿No están viendo nada? Ok. Dentro de lo que es Escape pueden refrescar dándole F5 a su teclado y de ahí refresca, porque puede ser que tengan una mala conexión. Porque los demás sí me están viendo y nada más son 2 o 3 los que me dicen que no se ve. ¿Va? Ya nos vamos a apurar porque ya nos está ganando el tiempo y ya no tenemos que tardarnos tanto. ¿Ok? Entonces, así es como el gobierno saca el Producto Interno Bruto de la educación. ¿Sí? Y de aquí determina ese valor y es el que nos da el 2.7% del Producto Interno. ¿Ok? En el Producto Interno Bruto y la salud se va de la misma forma. ¿Sí? Para la salud, teóricamente se da un poco más. En el 2012, el gasto de la salud representó el 6.2% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos está arriba del 18% del Producto Interno Bruto para la salud. Entonces, imagínense qué tan diferencia tenemos. Por eso tenemos el sistema de salud que se va determinando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque principalmente, y hoy en día en el gobierno, se está determinando un mayor gasto en sueldos y salarios. De sueldos, salarios, prestaciones y servicios que utiliza el gobierno, se gasta arriba del 53% de la inversión que se tiene, del Producto Interno Bruto. Entonces estamos hablando de una cantidad enorme, que es ahí a donde tendríamos que ajustar las tuercas en un momento dado. ¿Sí? Y aquí tenemos una tabla comparativa, ¿no?, de salud. Mientras que Estados Unidos, lo que les comentaba, ¿no?, está cerca del 16.9, que es el 17%, va a cambiar, ¿sí?, directamente a lo que tenemos, ¿ok? Estados Unidos, que es de los más... Yo no lo oigo ni lo veo. Refresca refresca tu sesión, por favor, con F5. Debe de ser tu internet que te falló un poquito.